Barranquilla no se entiende solo caminando por el malecón, escuchando tamboras o viendo cómo el río Magdalena se funde con el mar Caribe. Barranquilla se entiende comiendo en la calle. En cada esquina, en cada mercado popular, en cada carrito improvisado bajo el sol ardiente, hay una historia que no aparece en las guías turísticas, pero que define la identidad de toda una región. La comida callejera de Barranquilla no es un antojo rápido. Es herencia, es resistencia cultural y es memoria viva del Caribe colombiano. Los mercados callejeros de Barranquilla son verdaderos escenarios de encuentro. Allí se cruzan pescadores que llegan de madrugada, cocineras que heredaron recetas de sus abuelas, trabajadores que desayunan de pie antes de empezar la jornada y curiosos que buscan sabores auténticos. Entre el bullicio, el calor y los olores intensos, se cocinan platos que mezclan influencias indígenas, africanas, árabes y europeas, creando una gastronomía poderosa, directa y sin pretensiones. Aquí no hay platos minimalistas ni porciones pequeñas. En Barranquilla la comida callejera es generosa, abundante y cargada de carácter. Cada fritura chisporroteando en aceite, cada sopa humeante servida en vaso plástico, cada masa amasada a mano cuenta una historia de supervivencia y creatividad. Es la cocina del día a día, la que alimenta barrios enteros y sostiene economías familiares desde hace décadas. Recorrer estos mercados es entender cómo el Caribe se expresa a través del sabor. Es descubrir por qué una arepa puede ser un desayuno, un almuerzo o una cena, porque el maíz, el plátano y el pescado son protagonistas absolutos, y porque el picante, la sal y el limón no se miden con exactitud, sino con intuición. La comida callejera barranquillera no pide permiso ni se adapta al turista, se sirve como siempre se ha servido. En este recorrido por los mercados callejeros de Barranquilla, el objetivo no es solo probar platos típicos, sino mostrar cómo se come realmente en el Caribe. Sin filtros, sin versiones gourmet, sin adornos innecesarios. Solo comida honesta, preparada frente a los ojos del cliente, con recetas que han pasado de generación en generación y que siguen vivas gracias a la calle. Porque para entender Barranquilla, primero hay que sentarse en un andén, recibir un plato caliente y dejar que el Caribe hable a través del sabor. Si te apasiona descubrir cómo se come realmente en cada rincón del mundo, este contenido es para ti. En Gastro Viajeros exploramos la gastronomía local sin máscaras, desde la calle y desde la cultura. Suscríbete al canal, lee el contenido completo, déjanos tu comentario sobre qué plato probarías primero y acompáñanos en este viaje por los sabores auténticos que no salen en los folletos turísticos. 1. Arepas y fritos mañaneros, el desayuno callejero que despierta a Barranquilla. En Barranquilla el día no comienza con café y pan, comienza con aceite caliente, masas recién amasadas y el sonido constante de la fritura anunciando que la ciudad ya está en movimiento. Desde muy temprano, cuando el sol apenas empieza a calentar las calles, los mercados y esquinas populares se llenan de vendedores que preparan el desayuno más representativo del Caribe, arepas y fritos callejeros. Una tradición que alimenta a obreros, estudiantes, comerciantes y viajeros por igual. La arepa barranquillera no es una sola. Está la arepa de huevo, inflada y dorada, que al partir se deja ver la yema aún suave mezclada con la masa de maíz. La arepa limpia, más delgada y crujiente, pensada para acompañar quesos o carnes, y la arepa dulce, ligeramente caramelizada, que combina maíz con azúcar y anís, perfecta para quienes prefieren un inicio de día más suave. Cada una responde a un momento, a un gusto y a una costumbre heredada. Junto a las arepas aparecen los fritos que completan el ritual mañanero. Carimañolas rellenas de carne o queso, empanadas crujientes con ají casero, bollos de yuca y de maíz envueltos en hojas, y pastelitos fritos que se comen de pie, sin cubiertos y sin prisa. Estos alimentos no son improvisados, detrás de cada receta hay años de práctica, medidas hechas al ojo y secretos que no se escriben, solo se enseñan trabajando. En los mercados callejeros, el desayuno no es solo comida, es conversación. Mientras se espera el turno, se habla del clima, del partido del Junior, del trabajo del día. Comer una arepa caliente apoyado en un mostrador metálico o sentado en un andén es una escena cotidiana que define la identidad barranquillera.
Aquí nadie desayuna apurado, incluso cuando hay afán, hay tiempo para saborear. Este primer bocado del día resume el espíritu del Caribe, comida sencilla, intensa en sabor y profundamente social. Las arepas y fritos no solo despiertan el estómago, despiertan la ciudad. Son el combustible con el que Barranquilla arranca cada mañana, recordando que en esta tierra el sabor siempre va primero. 2. La reina de la calle, la butifarra y su ritual en los mercados populares. En Barranquilla hay muchos sabores callejeros, pero pocos despiertan tanta identidad y orgullo como la butifarra. Pequeña, intensa y servida sin pretensiones, este embutido se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la comida callejera del Caribe colombiano. No necesita presentación elaborada ni acompañamientos complejos, la butifarra se come como manda la tradición, caliente, en bolsa plástica, con unas gotas de limón y, si el comensal se atreve, con picante. Su origen se remonta a influencias españolas que, con el paso del tiempo, fueron adaptadas al gusto costeño. En Barranquilla la butifarra dejó de ser un producto doméstico para transformarse en comida de calle, especialmente en mercados y zonas populares. Se prepara con carne de cerdo finamente molida, ajo, especias y sal, logrando un sabor fuerte y directo que se reconoce desde el primer bocado. No es una comida suave ni discreta, es una declaración de carácter. El ritual de comer butifarra es tan importante como el producto mismo. El vendedor abre la olla humeante, sirve varias unidades en una bolsa, añade limón al gusto y entrega el paquete sin cubiertos. Se come con la mano, de pie, muchas veces compartiendo la bolsa entre varias personas. Es común ver grupos alrededor del puesto, conversando mientras reparten las butifarras, como si se tratara de un acto colectivo más que de una simple compra. En los mercados callejeros, la butifarra cumple una función clave, es comida rápida, económica y saciante. Para muchos trabajadores representa un almuerzo ligero, para otros, una merienda a media mañana o un antojo inevitable durante el recorrido. Su presencia constante demuestra cómo un producto sencillo puede sostener una tradición viva durante generaciones. Más que un embutido, la butifarra es un símbolo de pertenencia. Comerla en la calle es participar de una costumbre que atraviesa clases sociales y edades. En Barranquilla, quien prueba una butifarra entiende de inmediato que está frente a uno de los sabores más auténticos del Caribe, uno que no se adapta ni se disfraza, porque en la calle ya es perfecta. 3. El imperio del frito caribeño, carimañolas, empanadas y bollos. En los mercados callejeros de Barranquilla, el frito no es una opción más del menú, es un verdadero imperio gastronómico que domina las mañanas y se mantiene activo durante todo el día. El sonido del aceite hirviendo, el aroma intenso que se esparce por los pasillos y la fila constante frente a los puestos confirman que el frito caribeño no es una moda, sino una costumbre profundamente arraigada en la vida cotidiana de la ciudad. La carimañola es una de las grandes protagonistas. Elaborada a base de yuca, dorada hasta lograr una textura crujiente por fuera y suave por dentro, suele ir rellena de carne desmechada o queso. Su forma alargada y su sabor contundente la convierten en un alimento perfecto para empezar el día o para recargar energía a media jornada. No se come con delicadeza, se come con hambre, sosteniéndola con papel o servilleta improvisada. Las empanadas, por su parte, son omnipresentes. Pequeñas, crujientes y de relleno generoso, se preparan con masas de maíz bien sazonadas y se sirven acompañadas de ají casero, una salsa imprescindible que cada vendedor prepara a su manera. En Barranquilla, el ají no solo pica, también realza sabores, equilibra la grasa del frito y marca la diferencia entre un puesto común y uno memorable. Junto a ellas aparecen los bollos, una expresión más tradicional de la cocina caribeña. Bollos de yuca, de maíz, de angelito o de mazorca, envueltos cuidadosamente en hojas y cocidos al vapor. Aunque no son fritos, comparten espacio y protagonismo con empanadas y carimañolas, formando parte del mismo ecosistema gastronómico del mercado. Su sabor es más suave, pero profundamente reconfortante, ideal para acompañar con queso costeño o suero. Este imperio del frito no existe por casualidad. Responde a una lógica cultural donde la comida debe ser abundante, energética y accesible. En Barranquilla,
El frito alimenta cuerpos y tradiciones. Cada puesto representa años de oficio, recetas transmitidas oralmente y una relación directa con el barrio. Comer estos fritos en la calle es aceptar que el Caribe se vive con las manos, con el gusto y sin prisas. 4. Sancochos y sopas callejeras, comer caliente bajo el sol del Caribe. En Barranquilla, el calor nunca ha sido una excusa para renunciar a un plato caliente. En los mercados callejeros, las ollas grandes y humeantes son una presencia constante, demostrando que el sancocho y las sopas forman parte esencial de la alimentación diaria, incluso bajo el sol intenso del Caribe. Comer sopa en la calle no es una rareza, es una costumbre profundamente normalizada y respetada. El sancocho, en sus distintas versiones, es el protagonista indiscutible. De gallina, de pescado o de costilla, se prepara desde la madrugada para estar listo a media mañana, cuando trabajadores y comerciantes buscan un alimento fuerte que sostenga el cuerpo durante horas. Cada cucharón sirve mucho más que caldo. Lleva yuca, plátano, ñame, mazorca y carnes bien cocidas, creando un plato completo que no necesita acompañamientos sofisticados. Estas sopas se sirven en platos hondos o en recipientes sencillos, muchas veces acompañadas de arroz blanco, ají y limón. Comerlas en el mercado implica sentarse en bancas improvisadas, rodeado de ruido, conversaciones y movimiento constante. El vapor que sube del plato se mezcla con el ambiente, convirtiendo el acto de comer en una experiencia sensorial completa. Más allá del sancocho, también aparecen otras sopas populares, como el mondongo o caldos espesos que varían según el día y el vendedor. Cada puesto tiene su especialidad y su clientela fija, personas que regresan una y otra vez porque reconocen el sabor, la sazón y la generosidad del plato. Aquí no se pregunta por ingredientes exactos, se confía en la mano de quien cocina. Estas sopas callejeras cumplen una función social clave. No solo alimentan, también reúnen. Alrededor de una olla se crean rutinas, se comparten noticias y se fortalece el sentido de comunidad. En Barranquilla, comer caliente en la calle es una declaración cultural, el cuerpo se adapta al clima, pero la tradición nunca se enfría. 5. Pescado frito y arroz de coco, sabor de río y mar en plena calle. En Barranquilla, la cercanía entre el río Magdalena y el mar Caribe se refleja directamente en su comida callejera. En los mercados populares, el pescado frito acompañado de arroz de coco no es un plato ocasional, es una referencia obligatoria que conecta a la ciudad con su geografía y su historia. Comerlo en la calle es saborear el territorio mismo, sin intermediarios ni versiones refinadas. El pescado se exhibe fresco, entero, con la piel plateada aún brillante. Mojarra, lebranche o bocachico son algunas de las especies más comunes, seleccionadas temprano y preparadas al momento. Se fríen en aceite bien caliente hasta lograr una piel crujiente que encierra una carne jugosa y bien sazonada. El sonido al caer en la sartén es inconfundible y actúa como un llamado inmediato para quienes recorren el mercado. El arroz de coco es el complemento inseparable. Dulce, aromático y ligeramente tostado, equilibra la salinidad del pescado y aporta una identidad profundamente caribeña al plato. A su lado aparecen patacones dorados, ensalada fresca y, en muchos casos, una porción de suero costeño que termina de redondear la experiencia. Todo se sirve en platos sencillos, sin adornos, pero con abundancia. Este plato callejero no es solo comida, es memoria colectiva. Para muchos barranquilleros, representa el almuerzo de la infancia, las comidas familiares de fin de semana y el sabor que define la región. Comer pescado frito en el mercado es aceptar que el lujo no está en el lugar, sino en el producto bien preparado y en la tradición que lo respalda. En la calle, este plato mantiene su esencia intacta. No hay prisas ni formalidades, solo la certeza de que cada bocado cuenta una historia de río, mar y cultura. Así, el pescado frito con arroz de coco se consolida como uno de los grandes emblemas de la comida callejera de Barranquilla, un sabor que habla con acento caribeño desde el primer mordisco. 6. Dulces tradicionales y raspados, el cierre perfecto del mercado. Después de los fritos, las sopas y los platos fuertes, los mercados callejeros de Barranquilla reservan un espacio especial para el cierre dulce. Aquí, los postres no llegan en vitrinas elegantes ni en porciones medidas.
Aparecen en bandejas, carretillas y neveras improvisadas, cargados de colores intensos y sabores que reflejan el clima, la historia y la creatividad del Caribe. Los dulces tradicionales ocupan un lugar central. Cocadas blancas y morenas, enyucados densos y aromáticos, alegrías hechas con maíz y panela, bolitas de tamarindo y dulces de papaya o guayaba forman un abanico de opciones que se ofrecen al paso. Muchos de estos dulces se preparan en casa y se venden como complemento económico, manteniendo recetas que han sobrevivido al tiempo gracias a la transmisión familiar. Junto a ellos, los raspados se convierten en protagonistas absolutos, especialmente en las horas de mayor calor. El hielo triturado, servido en vasos plásticos y bañado con siropes de frutas como cola, tamarindo, corozo o maracuyá, es más que una bebida refrescante, es un símbolo de infancia y calle. El sonido del raspador trabajando el bloque de hielo es inconfundible y despierta recuerdos inmediatos. Estos dulces no cumplen solo una función gastronómica, también social. Son el punto de encuentro entre generaciones, el premio después de hacer mercado o el respiro necesario tras una comida contundente. Comer un dulce en el mercado implica detenerse un momento, observar el entorno y dejar que el ritmo de la calle marque el tiempo. En Barranquilla, el final dulce no es opcional, es parte del recorrido. Los mercados se despiden con azúcar, frutas y hielo, recordando que en el Caribe el sabor siempre busca equilibrio. Así, los dulces tradicionales y los raspados cierran la experiencia callejera con frescura, memoria y autenticidad. 7. Los vendedores, historias, acentos y saberes detrás del carrito. Detrás de cada puesto de comida callejera en Barranquilla hay mucho más que un producto. Hay una historia de vida, un acento inconfundible y un conocimiento que no se aprende en escuelas de cocina. Los vendedores son el alma de los mercados, guardianes de recetas que han pasado de generación en generación y protagonistas silenciosos de la cultura gastronómica del Caribe. Muchos de ellos comenzaron ayudando a sus padres o abuelos desde muy jóvenes, aprendiendo a reconocer el punto exacto del aceite, la textura correcta de la masa o el momento preciso para servir un sancocho. Estos saberes no se miden con relojes ni balanzas, se miden con experiencia y memoria. Cada gesto, cada movimiento frente al fogón, es el resultado de años de práctica diaria. El acento costeño, directo y cercano, acompaña cada interacción. Los vendedores llaman al cliente, recomiendan un plato, cuentan anécdotas y hacen del acto de comprar comida una experiencia social. No hay distancia entre quien cocina y quien come, hay diálogo, confianza y familiaridad. En muchos casos, los clientes habituales no piden el plato, simplemente se acercan y reciben lo de siempre. Además de cocinar, estos vendedores sostienen economías familiares completas. El carrito o el puesto representa estabilidad, esfuerzo y dignidad. A pesar de las dificultades, el calor y las largas jornadas, siguen presentes cada día, manteniendo vivas tradiciones que podrían perderse sin la calle como escenario. Reconocer a los vendedores es entender que la comida callejera de Barranquilla no existiría sin ellos. Son narradores del sabor, transmisores de cultura y testigos cotidianos de la vida urbana. Cada plato servido lleva su firma invisible, recordándonos que en los mercados del Caribe, la gastronomía también tiene rostro, voz y memoria. 8. Comer en Barranquilla como un local, precios, costumbres y códigos de la calle. Comer en los mercados callejeros de Barranquilla implica entender una serie de códigos no escritos que definen la experiencia y la diferencian de cualquier restaurante formal. Aquí no se trata solo de qué se come, sino de cómo, cuándo y con quién. Para hacerlo como un local, hay que observar, adaptarse y dejarse llevar por el ritmo de la calle. Los precios son accesibles y pensados para el consumo diario. La comida callejera cumple una función social clave, alimentar a muchos con poco. Por eso, las porciones suelen ser generosas y el valor responde más a la costumbre que al cálculo exacto de costos. Preguntar el precio antes de ordenar es normal, pero regatear no es bien visto. El respeto por el trabajo del vendedor es parte del código. Las costumbres también marcan la diferencia. Comer de pie, compartir platos, usar la mano como utensilio y acompañar casi todo con limón o ají son prácticas comunes. Nadie se incomoda por el ruido, el calor o el movimiento constante.
Al contrario, forman parte del encanto. En la calle, la comida se vive con naturalidad, sin ceremonias ni protocolos. Hay también códigos de confianza. Un puesto lleno suele ser señal de buen sabor y buena higiene. Los locales saben identificar dónde comer observando la clientela habitual y la rapidez con la que se mueven los platos. La fidelidad es clave. Cuando un vendedor hace bien su trabajo, el cliente regresa una y otra vez. Comer como un local en Barranquilla es aceptar que la experiencia va más allá del plato. Es entender que la calle tiene sus reglas, su ritmo y su manera de acoger. Quien las respeta no solo come bien, también se integra, aunque sea por un momento, a la vida cotidiana del Caribe. La comida callejera de Barranquilla no es un simple recorrido gastronómico, es una forma de entender la vida en el Caribe. Cada mercado, cada carrito y cada plato revelan una relación profunda entre el territorio, la cultura y las personas que lo habitan. Aquí, la comida no se consume con prisa ni se encierra en etiquetas sofisticadas, se vive en la calle, entre conversaciones, calor y movimiento constante. Desde las arepas y fritos que despiertan la ciudad al amanecer, pasando por la butifarra compartida en grupo, los sancochos humeantes, el pescado frito con arroz de coco y los dulces que refrescan la tarde, todo responde a una lógica de identidad y pertenencia. Nada está puesto al azar. Cada sabor existe porque ha sido probado, aprobado y sostenido por generaciones enteras. Pero el verdadero valor de esta experiencia está en las personas. Los vendedores, con sus historias y saberes, mantienen viva una tradición que resiste al tiempo y a los cambios urbanos. Son ellos quienes convierten ingredientes sencillos en platos memorables y quienes hacen de la calle un espacio de encuentro y cultura. Comer en los mercados de Barranquilla es aceptar que la gastronomía no siempre necesita paredes ni manteles. Basta un plato caliente, una receta honesta y el entorno adecuado para comprender por qué el Caribe se expresa mejor a través del sabor. Quien prueba la comida callejera barranquillera no solo se alimenta, se lleva consigo una parte auténtica de la ciudad, una que solo se descubre caminando, observando y comiendo como lo hacen los locales.